l'annuncio dischiude al gran sol, di già con le rose sue dica. Hoy vamos a conocer la interesante vida de Diego Balduccio, inmigrante italiano, siciliano, que salió de Italia en 1951 y tras un paso por Uruguay y Estados Unidos, llega definitivamente a nuestro país en el año 1974. Por toda su historia, Diego es un hacedor del Bicentenario. Hoy, 19 de agosto, estamos muy felices, se cumple exactamente un año que salimos al aire con Historias para Contar. Aquel 19 de agosto del 2010, la primera entrevista fue también a un inmigrante italiano que tiene entre sus méritos ser el que trajo a la Argentina los juguetes Rusty. Ah, mira qué bien. Y hoy, un año después, estamos en Palermo, en algo que podría ser un set de televisión, rodeado de otros juguetes, de juguetes más grandes, que son los autos antiguos, que son los Forá y los V8 famosos, acá en este lugar que se llama el Rincón del Forá y del V8, para hablar con su creador, su hacedor y el alma mater. También un inmigrante italiano. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Bien, no, gracias a ustedes por elegirme. Y bueno, aquí estamos, pregúntame lo que te parezca. Y la primera pregunta es, y la que todos quieren saber, ¿dónde empieza tu vida? Bueno, yo soy siciliano. Nací en Sicilia en julio del 39, cuando explotó, como se dice vulgarmente, la guerra mundial, ahí nací yo. Por problemas de la guerra tuvimos que emigrar. ¿Por qué? Porque a pesar que había muchas tierras que eran de mis abuelos maternos, había olivares, viñedos y trigales. Y bueno, en la época, ya te digo, del problema de la guerra no había quien trabajara la tierra. Entonces eso se vino muy abajo todo. Entonces mi papá decidió emigrar. ¿Sicilia fue afectada directamente por la guerra o sufrió las consecuencias por el desplazamiento de la gente? En la guerra no sufrimos en absoluto, nunca nos faltó nada, al contrario, nosotros teníamos una casa muy linda en la entrada principal del pueblo. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Calatafimi. Cala, lugar, y Tafimi, bello. Es la herencia de la cultura griega. Claro, ahí la cultura griega, inclusive el nombre del templo se llama Segesta. Segesta fue una diosa de la antigua Grecia. El idioma se transversaba. Por eso se dice vulgarmente que de un pueblo a otro no se entiende. Entonces tu papá decide salir de Sicilia. ¿Y van, en qué año fue eso? Nosotros llegamos a América, a Uruguay, el 16 de enero de 1951. O sea que viviste toda la guerra en Europa. Sí, vivimos toda ¿Y la posguerra? Sí, vivimos toda la guerra, pero ya te digo, a veces sentíamos los aviones por ahí que pasaban, a veces pasaba alguna patrulla, pero nosotros... ¿Y llegaron a Uruguay? Y llegamos a Uruguay. Después, bueno, yo en el año 64, cuando mi familia, por parte de mi papá y de mi mamá, ellos emigraron a Estados Unidos. Entonces en el año 64 me voy a Estados Unidos. Y bueno, y ahí prácticamente me quedé. Estuve hasta el 71 yendo y viniendo. Me quedaba un tiempo acá, pues yo tenía negocio allá en los últimos tiempos. Y bueno, y no me quedé porque mi señora no quiso estar, porque mi señora es argentina. ¿Pero la conociste en Uruguay? Nos conocimos en Uruguay porque el papá de ella era un industrial que lo habían contratado una empresa que se llama Helguera y Morice, que es una empresa de metalúrgica. Y por eso ahí nos conocimos.
¿Cómo era vivir en un pueblo de Sicilia? Hoy acá vivimos en una ciudad, una gran ciudad, tenemos una cultura ciudadana. ¿Cómo era vivir en un pueblo? Mira, es una vida muy tranquila, es una vida muy sana, porque en los pueblos, y más en la época que yo me crié, no había posibilidades de salir mucho del pueblo e ir a la gran ciudad. Yo tenía un padrino que él tenía 2 autos. Tenía un auto antiguo, un Lancia del año 26, lo estoy mirando, una cosa hermosa, negro, con transportines, en cada apoyo de los brazos de cada lado de los de atrás tenía un reloj. Después tenía todo como una especie de barcito. Además del Lancia tenía un Fiat Balilla, en el cual yo aprendí a manejar a los 8 años. Entonces él, cuando iba por ejemplo a Trapani, que eran 100 y pico de kilómetros, él me llevaba con él cuando había lugar. Y me acuerdo que me compraba pan. Mirá vos con qué poquitos que muchas veces somos felices. ¿Y a qué se jugaba en el pueblo? Uno de los juegos que nosotros teníamos en las partes traseras de la casa donde vivíamos, había un paredón muy grande que ahí el ejército venía a practicar tiro. Entonces, después que se iba el ejército, nosotros íbamos y levantábamos los plomos y los vendíamos. Pero te imaginabas por chirola. Ese día que fuimos a levantar los plomos hacía un calor. Entonces fuimos y tomamos agua porque no había agua corriente en las casas. Entonces fuimos, tomamos agua de una canilla que había cada tanto, ¿viste? Y bueno, después que terminamos de tomar agua, orinamos en la canilla para que se jodiera el que seguía atrás. Bueno, pasó un rato y qué sé yo, y nosotros teníamos sed de nuevo, así que fuimos a tomar, la lavamos ahí, ¿viste? Después habíamos hecho una, ¿cómo se llama eso de la ruedita chiquitita? Un carrito. Y entonces pedíamos rulemanes en los talleres, nos hacíamos los carritos. Como todos los pueblos en Sicilia están en un lugar alto, entonces nosotros con los carritos, ¿viste? Íbamos en bajada hasta donde se nos ocurriera. En la época de la zafra de vino se contrataba gente golondrinas. Entonces venía, se cortaba la uva, se ponía, a mí me habían dado un mulo y yo ¿qué era lo que hacía? Sentado arriba del mulo iba hasta las viñas. Los que cortaban la uva me la tiraban dentro de 2 canastos y yo me iba hasta las casas y me lo vaciaban. Y después volvía. Bueno, y yo tenía mucha afinidad con mi abuelita y hacíamos muchas cosas. Lo que no me voy a olvidar nunca de mi abuelita era el rosario. Teníamos que decir el rosario todas las noches. Y no sentado, de rodillas. Después hacíamos los higos secos, tomates secos. Nosotros, que yo me acuerde, nunca se compró nada para vivir o para subsistir, porque todo se producía. Teníamos el vino, teníamos los olivos, teníamos el aceite y teníamos la harina. Después mi papá siempre tenía la huerta con muchas verduras y muchas frutas. Mira, tal es así que yo no conocía la Coca-Cola. Yo la Coca-Cola la conocí en el barco. Decime, y hoy en la vida te encuentras siendo un fanático del Forá, un coleccionista y un restaurador.
¿Esta pasión por los autos te viene de aquella relación con tu padrino que cantabas? Sí, yo creo que un poco nace ahí. Y después, cuando nosotros vivíamos en Uruguay, mi hermano con un amigo, otro italiano, abrieron un taller mecánico, ahí en Montevideo, en Pocitos. Y ahí cerca vivía un señor que se llamaba Gerona, que le gustaban los autos antiguos. Entonces, un día trae al taller un hispano-suiza. Entonces, parte del trabajo del desarme y todo eso, y después el arme lo hice yo, bajo la supervisión de ellos, te puedes imaginar. Bueno, después de ese fue trayendo otros autos, y qué sé yo, ¿viste? La vida a veces te lleva. Si yo te digo que no tenía sueños, no tenía una meta. Ya te digo, me fui a trabajar con mi hermano en un taller mecánico. La cultura del trabajo. La cultura del trabajo y del negocio también. ¿Por qué? El negocio, porque yo no era menor de edad y empecé a comprar y vender autos. Primero motos y después autos. Y yo tuve autos muy lindos, autos muy buenos. Entonces, un poco la pasión por los autos también, aparte de empezar a trabajar con los autos antiguos, me fue entrando porque la vida me fue llevando. Después, con relación a este métier, la vida me ha dado buenas cosas. Lo más grande que me dio fue amigos. Por supuesto, primero una linda familia. No solo la que yo formé, sino mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 5 varones y 3 mujeres. ¿Todos acá en Buenos Aires ya? No, habemos 2 en Buenos Aires, 2 en Italia y 4 en Uruguay. Así que mi potencial son mi familia y mis amigos. ¿Hay un legado muy fuerte italiano o siciliano, pregunto, de la familia grande y la familia unida? Esto que vos decís, mantengo mis lazos con familia, ¿se hereda o fue una construcción de ustedes? Yo pienso que al uno emigrar hay muchas cosas que se pierden, pero hay cosas que no se pierden, porque quizás lo llevamos dentro. Vos tocaste un punto importante de lo que uno añora, lo que lleva en el corazón. Y vos como un viajero, ¿no? Como que la vida, tu vida y los autos, la ruta, estaba escrita, sos un viajero, Italia, Uruguay, Estados Unidos, Argentina, los autos que te llevan y te traen, o sea que estaba escrito. ¿A vos te gustan los autos antiguos y te rodeás de autos antiguos? Vas donde están los autos antiguos, como el tipo que le gusta el fútbol. El tipo se va a la cancha a ver cómo juegan al fútbol y por ahí se prende, y así con todas las cosas. Uno pienso que de alguna manera, sin buscarla, la busca. Y hoy, que estábamos hablando recién, hoy a los 70 años, ¿qué añoras de Italia? Nada. Cuando uno es así, y con las familias nuestras, y con la familia de, digamos, de pueblos chicos, vos no tenés ni voz ni voto. Es decir, el que lleva la batuta es tu papá. Después, si no está tu papá, el hermano que le sigue. ¿Te acordás la salida tuya del pueblo de Italia? Sí, me acuerdo. Esa escena de contarte ¿en barco o en avión vinieron? Nos vinimos en barco. Nosotros, como te dije, teníamos una casa de 3 pisos y con lo que vendimos la casa apenas alcanzó para pagar el viaje de mi mamá y 7 hermanos. Y de Uruguay como ciudad grande y después de Buenos Aires, ¿qué fue lo que te impactó? Uruguay me encantó, la verdad que me gustó mucho. Uno tiene que estar agradecido por lo que la tierra te da. ¿Y acá en Argentina cómo fue? Bueno, nosotros vinimos a Argentina porque después que me volví a Estados Unidos, mi señora, como te dije, ella es argentina. Entonces siempre vamos a Buenos Aires. Y ella en Uruguay, tuvimos un hijo en Uruguay, pero después
queríamos tener otro hijo y quedaba embarazada y lo perdía, y lo perdía. Entonces, una cosa que me acuerdo que ella siempre decía: la ilusión mía es irme a vivir a Buenos Aires y tener otro hijo. Bueno, nos vinimos acá, y tuvimos otro hijo. 2 hijos y 2 nietos. ¿Qué es lo que te da un Forte o un V8 o un Forá restaurado? ¿Qué es el trabajo del restaurador? Todo es un trabajo creativo y artesanal. Todos estos repuestos y accesorios que vos ves acá, yo hace años atrás me iba al interior. Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. Yo tenía una camioneta rastrojero, yo me iba con el rastrojero y me lo traía lleno de repuestos y accesorios. Porque había muchas chacaritas, ¿viste? Había muchísimo repuesto. Pero vos, además de restaurar, disfrutás y viajás con los autos. Sí, por supuesto, no. ¿Cómo le explicarías a alguien esta pasión por el auto antiguo? Es todo diferente en un auto antiguo. Además, para usar un auto antiguo te tiene que gustar. ¿Por qué te tiene que gustar? Porque no es la comodidad, no tener la dirección hidráulica, ¿viste? Por ahí te deja en la calle. Es algo que se siente, que quizás no se pueda explicar. ¿Tiene que ver con la nostalgia? ¿Tiene que ver con el recuerdo, con el respeto? Yo creo que tiene que ver principalmente con la historia, refiriéndose al Forá, principalmente. Porque cada marca de auto tiene una historia diferente. Io sogno un uomo troppo malandrino e sogno un disondato me guarderì di cose più segrete e più importanti di sotto lì me mano a passare. You've been far away from me, another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam till do you come back home. Fundación IRSA. Mi abuelo pasaba las tardes divirtiéndose conmigo. Hoy me pasa lo mismo. Las tardes más lindas las paso con mis nietos. Somos una empresa especializada en la producción de etiquetas bordadas y avíos. Somos una empresa nacional altamente capacitada, responsable y eficaz. Somos UGIA. En 19 meses hicimos la nueva Terminal C. Agendate, este 9 de julio, inauguración. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Biferdin, especialista en salud y belleza capilar. Di sotto lì me mano a passare, li femmini più belli due paesi, per mia soffazamento innamorati, e io con tutti i miei ci faccio zitto. ¿Volviste a Italia cuándo? La última vez que volví me fui de mochilero. Me agarré una mochila. ¿Pero cuántos años después volviste por primera En vez? el 80 y pico. O sea, que 30 años después volviste. 30 años. Me fui de Palermo. En Calatafimi no hay estación de tren. Hay un pueblo antes que se llama Álcamo, hay una estación de tren. Bueno, yo me bajé ahí, por supuesto, y hice dedo. Y antes de llegar a mi pueblo, llegué ahí donde está el templo de Sellesta. Bueno, todo cambiado, porque antes, para subir a la montaña, había que hacerlo en mulo o en burro.
porque no había camino. Cuando llego ahí a Sellesta, me meto en un parador que había y un tipo me señala y me dice, ¿vos sos Dino Balduccio, no? Le digo, sí, le digo, ¿quién sos vos? Y bueno, ahí me contó que era muy amigo de mi papá, de cuando eran jóvenes y qué sé yo. 30 años después te reconoció. Me reconoció. Y bueno, después él me llevó al pueblo. Cuando llegué al pueblo, me fui a la casa de una tía, que todavía vive, hermana de mi mamá. Y después al otro día me fui a la iglesia, donde yo había sido monaguillo. Entonces me pasó exactamente lo mismo que en el parador. Cuando me vio el cura, me dice, ¿vos sos Dino? ¿El mismo cura de aquel entonces? El mismo cura de aquella época. Y me llevé muchas sorpresas. ¿Te dio ganas de volver? ¿De quedarte ahí? No, quedarme no. No, ¿sabés por qué no? Porque a mí me gustan las grandes ciudades. Y por ejemplo, y vivir también. Me gusta vivir donde hay mucha gente. ¿Te gusta que te digan que sos inmigrante? Me encanta. Lo digo con mucho orgullo. Porque los inmigrantes fueron los que hicieron estos países. Los que trabajaron, los que pusieron el lomo. Tal es así que, por ejemplo, yo nunca me haría argentino. ¿Por qué no te harías argentino? Porque no quiero. Yo podía haberme hecho ciudadano en Estados Unidos. En Estados Unidos, a los 5 años, te llaman para que vos te hagas ciudadano. Y yo no quise. Tampoco. Y en Uruguay tampoco. No sé. ¿Por qué? Me preguntaba por qué no lo sé. Sos orgullosamente italiano y orgullosamente ciudadano argentino. Sí. Sin tener el documento. Pero vos, ¿qué le dirías hoy a la gente del valor del inmigrante? ¿Qué le diste vos a la Argentina y la Argentina qué te dio a vos? Yo a la Argentina le di mi juventud, porque siempre trabajé mucho. ¿Por qué trabajé mucho? Porque uno se quiere superar. Primero de todo, uno trabaja mucho porque es su condición. Porque si vos no tenés aptitudes para el trabajo y te gusta el trabajo y qué sé yo, no podés trabajar. Entonces, yo le di mi juventud, la Argentina me dio una vida, me dio un bienestar, me dio hijos, me dio lo más grande de todo, muchos amigos, pero muchos amigos. Yo vaya donde vaya, siempre tengo amigos, y amigos sinceros, ¿sí? Quizás la palabra amigos hoy día está bien empleada, pero a la gente, digamos, de antes, ellos, por ejemplo, una vez un tipo dijo que no, que él en la vida se podía tener 2 o 3 amigos nada más, y yo discrepo totalmente con eso. Qué sé yo, hoy día se tienen muchos amigos, ¿no es cierto? Uno comparte muchas cosas con mucha gente. Y está bueno. Y después yo los quiero a mis amigos. Y yo le doy un abrazo, a mí me llaman el besuquero. ¿Ah, sí? Porque yo a los chicos cuando vinieron le di un beso, ¿viste? Porque lo siento, ¿viste? Yo no sé, qué cosa linda que yo siento cuando abrazo a una persona. No saber, es algo quizás inexplicable lo que uno siente. Y más cuando es una persona que vos querés, que respetás, que tenés afín con ella. ¿Viste? Por ejemplo, yo amo mi computadora porque ahí tengo a todos mis amigos. Yo, por ejemplo, chateo con parientes en Estados Unidos. Chateo con las hijas de mis primos. Claro, porque ellos son gente grande, ellos no están en internet, ¿viste? No quieren saber nada. Entonces yo chateo con las hijas, con los hijos de ellas. Que uno termina entendiendo que uno no está solo en el mundo, No, y que necesitas no, de los otros. Sería muy triste estar solo. Porque yo pienso que el que está solo porque es un egoísta.
¿Por qué es egoísta? Porque no da. Porque lo más preciado y el sentimiento más grande de una persona es el dar. Y el auto en tu vida cumple para que fue creado, es un vehículo que te junta con los pueblos, Es un con vínculo. la gente. Es un vínculo que te vinculó con la gente. Sí, es un vínculo que me ha conectado con... Escúchame, yo tengo amigos en Italia, en España. La vez pasada, cuando yo iba a Hershey, me encontré con un español que lo había conocido acá. Porque yo antes hacía casamientos con los autos antiguos. Entonces me conocí a un español ahí frente a la Plaza San Martín. Bueno, y nos hicimos amigotes, ¿viste? Y bueno, él cuando viajaba me mandaba alguna postal. En la época de las postales. Bien, ¿viste? Entonces un día me voy a Barcelona a un auto retro que hay. Y me lo encuentro. ¿Qué hace? ¿Cómo está? ¿Qué acá? ¿Qué allá? Bueno, ¿viste? Bueno, estuvimos un ratito juntos. Después me lo encuentro en Estados Unidos, en Hershey. Digo, Manuel, le digo, te encuentro por todos lados. ¿Sabes qué me dijo? Mira, Diego, dice, donde haya olor a gasolina, ahí me vas a encontrar. Y también te van a encontrar a vos. Y también me va a encontrar a mí. Diego, preciosa la entrevista. Bueno, mucho gordo querido, me para alegro. pensar y reflexionar y mucho para transmitir a los jóvenes, para que entiendan de qué se trata esto de la vida en familia, Sí. del compromiso del trabajo, de la vida en sociedad, y que la vida es mucho más que un momento de soledad o de exitismo, sino que hay mucho más para que valga la pena Mucho más jugarse. profunda, mucha más profunda. Te agradezco muchísimo y voy a hacer lo que vos haces. Te voy a abrazar y te voy a dar un beso. Bueno, me encanta. Muchísimas gracias. Un abrazote. C'erano un angelo e io brucio d'amore. Esta fue la fantástica historia de vida de Diego Balduccio, el besuquero, como a él le gusta que le digan, artesano, restaurador de autos antiguos, que aquí en la Argentina encontró su lugar en el mundo, que lo encuentra con su esposa, sus 2 hijos, sus 2 nietos y miles de amigos nucleados alrededor de su club, el club del Fora y del B8. Brucia la terra mia e abbrucia il lume cori. Chi si dà guaita e io si ti dà morì. Ancora canto la me canzoni